Era martes, uno de esos días que prometen pasar sin pena ni gloria. El cielo, encapotado, el aire, espeso, y la ciudad, igual de indiferente que siempre. Pero ese martes, algo pequeño, iba a cambiarlo todo. Un chico de 11 años caminaba por la vereda. No tenía prisa. Sus zapatillas estaban gastadas, su mochila desbordaba de papeles arrugados, y sus auriculares, aunque puestos, no reproducían nada. Caminaba como quien ya está acostumbrado a que nadie lo espere, invisible para la ciudad, pero con los ojos bien abiertos. Entonces lo vio. Una billetera, negra, elegante, cerrada. Ahí, solitaria, en la entrada de un edificio de vidrios espejados que reflejaban una ciudad que suele mirar para otro lado. Una ciudad que pocas veces se detiene, pero él sí se detuvo. La observó sin tocarla. Miró hacia un lado, luego al otro. Nadie. Ningún dueño a la vista. Solo el sonido lejano de autos y conversaciones apagadas por la distancia. Y en ese instante, el mundo se volvió un silencio total. Podía dejarla ahí, podía abrirla, podía tomarla y desaparecer. ¿Quién lo culparía? A veces, la vida no grita, susurra, y quien está atento, la escucha. Ese chico no tenía poder, ni fama, ni siquiera confianza en que algo bueno pudiera pasar, pero lo que tenía, y nadie le había podido quitar, era una brújula interna que apuntaba siempre hacia lo correcto, aunque doliera, aunque fuera difícil, aunque nadie lo aplaudiera. Y fue entonces que lo hizo. Una decisión que parecía mínima, pero que iba a cambiarlo todo. Una madre, una empresa, un sistema entero. Todo por un gesto que nació del corazón de alguien que nunca tuvo nada, y que aún así, eligió no quedarse con lo que no era suyo. Y eso, amigos, no es suerte, es carácter. Y cuando el carácter habla, el mundo, tarde o temprano, escucha. Frente al rascacielos de vidrio, algo lo hizo frenar. Una billetera, negra, cerrada, justo en la entrada, como si la hubieran dejado olvidada a propósito, o como si el destino la hubiera puesto ahí, para él. Se agachó, la levantó con cuidado. Estaba pesada. Sus dedos se deslizaron hasta la solapa. Podía abrirla. Podía ver qué había adentro. Capaz había billetes, muchos. Capaz podía comprarle algo a su mamá. Capaz podían comer mejor hoy. Pero no lo hizo. Recordó la voz de su madre en esa cocina chiquita con la mesa coja. Si encontrás algo que no es tuyo y te lo quedas, eso no te hace afortunado, te hace ladrón. ¿Y si nadie lo reclama? Había preguntado él una vez. Lo devolvés igual. Porque lo que hacemos cuando nadie nos ve es lo que realmente somos. Nunca más se olvidó de eso. Así que la guardó bajo el abrigo y cruzó la puerta giratoria del edificio más lujoso de la zona. El lobby era otro planeta. Mármol en el piso, techos que no terminaban nunca, un perfume a caro, a gente importante, gente que caminaba como si el mundo les perteneciera, todos con teléfonos en la oreja y trajes que no conocían la transpiración. Un guardia lo vio apenas entró, alto, serio, con cara de pocos amigos. «¿Qué haces acá?», preguntó, con tono protector. El chico levantó la billetera. No dijo nada. El guardia frunció el ceño, se acercó y le bajó la voz. «¿Dónde encontraste eso?» «En la puerta». Lo miró a los ojos. No parecía estar mintiendo. El guardia suspiró y sacó su walkie-talkie. «Seguridad. Tengo un menor con un objeto posiblemente extraviado. Dice haberlo encontrado en la entrada». Silencio. «Subilo. Piso 30». El chico lo siguió. Subieron a un ascensor silencioso. Pisos iban pasando como si fueran segundos. En cada piso que subían, el chico sentía más miedo. No de que lo retaran. Miedo a no encajar, a ser demasiado pobre para estar ahí, a que alguien lo mire y diga, «Vos no pertenecés acá». Pero recordó a su mamá otra vez. A los lugares donde se necesita honestidad, uno siempre pertenece. Ding, piso 30. El guardia lo dejó pasar a una oficina más grande que su casa. Ventanales infinitos, muebles caros, y un señor sentado tras un escritorio de madera oscura. Pelo canoso, reloj de oro, ojos fríos. «¿Vos encontraste esto?», dijo levantando la billetera. El niño asintió. El hombre la abrió con ansiedad. Todo estaba ahí.
Documentos, tarjetas, dinero, mucho. Lo miró fijo. ¿No la abriste? Negó con la cabeza. Hubo un silencio incómodo. El empresario cerró la billetera con cuidado. Caminó hacia el chico y se agachó un poco, ojos a la misma altura. ¿Cuánto querés? Una pregunta directa, casi violenta por su crudeza. El chico pensó por un segundo. Podía decir un número, cualquier número. Nadie lo iba a cuestionar. Podía cambiar su día, pero entonces recordó para qué había ido a la farmacia. ¿Por qué su mamá no pudo ir? ¿Por qué ella limpiaba casas y volvía con los pies hinchados? Y entonces lo dijo. Una sola palabra. Y esa palabra cambió todo. No era la primera vez que el chico encontraba algo tirado en la calle, pero nunca algo así. Aquella billetera no era de nadie común. Ni la textura del cuero, ni el peso, ni los bordes perfectamente cosidos. Todo en ese objeto gritaba una sola cosa: lujo. Y eso era peligroso, porque el lujo, cuando se encuentra por accidente, puede convertirse en tentación. ¿Qué habría pasado si en lugar de él, otro la hubiera hallado? ¿La habría abierto? ¿Se habría quedado con el dinero? ¿Habría salido corriendo? Él no corrió. Se quedó parado con la billetera en la mano, bajo la lluvia, pensando. Era muy fácil: abrir, contar, tomar, guardar, huir. Pero eligió lo difícil, no por moral, no por miedo. Lo eligió por su madre, esa mujer que nunca robó nada, que lavaba platos ajenos, cocinaba para otros, y sonreía incluso cuando no tenía ni para el colectivo. Esa que le enseñó con hechos, no con sermones. Él la había visto llorar sola, cuando pensaba que él dormía. La había visto esconder lágrimas en la ducha. La había oído negociar horas extra para poder pagar el gas. Y aún así, jamás le pidió que robe. Nunca le dijo: «Hacé trampa». Siempre le pidió que fuera derecho, aunque el mundo fuera torcido. Esa imagen lo atravesó. Entonces pensó: ¿y si abro la billetera y aparece una dirección? ¿Y si hay un nombre? ¿No sería eso lo correcto? Pero no la abrió, porque hacer lo correcto no era encontrar al dueño por su cuenta. Era entregarla tal como la encontró, cerrada, íntegra, sin intervenir, como si no hubiera sido tocada nunca. Volvió a mirar el edificio. Era intimidante, imponente, y él, un chico con zapatillas gastadas, parado frente a una torre de cristal. Podría haberse ido. Nadie lo vio levantarla. Podía cruzar la calle y desaparecer. Podía hacer como si nada. Pero no lo hizo. Volvió a guardar la billetera dentro del abrigo. Se secó las manos en los bolsillos y cruzó la calle. La puerta del edificio giraba lentamente. Cada persona que entraba parecía tener un propósito. Él no, pero caminó igual. Dentro, los ruidos eran distintos. El eco de los zapatos de cuero sobre el mármol, las conversaciones veloces, las órdenes, las pantallas. Todo hablaba otro idioma, uno que él no conocía. Sintió que todos lo miraban, que su ropa era demasiado humilde, que su abrigo mojado dejaba marcas en el suelo. Pero no retrocedió. Avanzó hasta el guardia más cercano. El hombre lo miró con desconfianza, como si ver a un niño solo ya fuera motivo de alarma. «¿Qué haces acá?», preguntó, con la ceja fruncida. El chico no supo qué decir. Solo extendió la mano. Ahí estaba la billetera, cerrada. El guardia cambió la expresión. «¿Dónde la encontraste?» «En la puerta», respondió. «¿La abriste?» «No». El guardia tomó la billetera como si fuera algo frágil. Luego miró al chico otra vez. Algo en sus ojos había cambiado, como si hubiera pasado de sospecha a respeto, de duda a admiración. Sacó su walkie-talkie, murmuró instrucciones, le pidió que lo acompañara, lo llevó al ascensor. Pulsó el botón del piso 30. Mientras subían, el chico miró su reflejo en los espejos del ascensor. No se reconocía, no por el aspecto, sino por la situación. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Cerró los ojos. Pensó en su mamá. Pensó en la cocina. Pensó en el día que casi le roba un chocolate a un kiosco, y cómo ella lo hizo volver, pagar y pedir disculpas. Pensó en lo que costaba hacer lo correcto, pero también en lo que valía. El ascensor se detuvo. Un sonido seco, una campanita leve. Se abrieron las puertas. Al salir, lo primero que notó fue el silencio. Todo era más callado ahí arriba.
como si el aire pesara más. Al fondo del pasillo había una oficina enorme, techos altos, cuadros de paisajes que probablemente costaban más que todo lo que él y su mamá tenían en casa, un escritorio de madera oscura, y detrás de él, un hombre. El empresario lo miró fijo desde su sillón. No dijo nada al principio, solo observó. El chico sintió que ese silencio duraba siglos. No entendía qué hacía ahí parado. Tenía miedo de que le preguntaran por qué había entrado al edificio, de que pensaran que quería robar algo. ¿Vos encontraste esto?, dijo el hombre finalmente, levantando la billetera. El chico asintió. ¿Cómo te llamas? Tomás. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Y no la abriste? Negó con la cabeza. El empresario no apartó la mirada. No parecía enojado. Tampoco agradecido. Era una mirada difícil de leer, como si detrás de esos ojos grises hubiera una tormenta por estallar. Tomás no sabía qué decir. Solo pensaba en su mamá, en si ya se habría preocupado, en si estaría bien que él estuviera ahí. El hombre cerró la billetera con cuidado. Se levantó lentamente. Caminó hasta él. Se agachó un poco para quedar a su altura. Y entonces lo soltó. ¿Cuánto querés? Así, sin rodeos. Una pregunta directa, casi brutal. Y la respuesta estaba por cambiarlo todo. Tomás no dijo nada al escuchar la pregunta. ¿Cuánto querés? Era una frase que solo había oído en películas. Y ahora se la decían a él, en voz baja, con tono serio, frente a una oficina gigante, con una vista que llegaba al cielo. Pero no fue la pregunta lo que lo sorprendió. Fue la forma. No había enojo, no había ironía, había curiosidad. Como si el empresario estuviera poniendo a prueba algo. Como si esa pregunta fuera un filtro, o un espejo. Tomás respiró hondo. Tenía las manos frías, pero la voz firme. Quiero una entrevista para mi mamá. El silencio fue inmediato. El empresario no reaccionó al instante. Lo miró sin parpadear, como si no hubiera entendido bien. Como si esa fuera una respuesta que nadie le había dado jamás. ¿Una entrevista?, repitió. Sí, para que pueda trabajar acá. El empresario se enderezó. Caminó unos pasos hacia la ventana. Se quedó mirando el horizonte. Las palabras de Tomás todavía flotaban en el aire. ¿Tu mamá necesita trabajo? Tiene 3. Pero no alcanza. El hombre giró lentamente. Sus ojos ya no tenían esa frialdad del principio. Había algo nuevo. Respeto. ¿Y vos devolvés esto? ¿Y no querés dinero? No. Solo una oportunidad para ella. El empresario cerró la billetera con un gesto medido. Volvió a su escritorio. Presionó un botón. Una asistente apareció segundos después. Contáctame con Recursos Humanos. Tengo una entrevista urgente. Hoy mismo. La mujer no preguntó nada. Solo asintió y desapareció. Tomás no entendía del todo lo que acababa de pasar, pero sabía que había dicho lo correcto. El empresario lo volvió a mirar, esta vez más relajado. Se quitó el saco. Se apoyó sobre el escritorio y habló con otra voz. ¿Cómo se llama tu mamá? Elena. ¿Y qué sabe hacer? Todo. Esa respuesta lo hizo sonreír por primera vez. ¿Y vos qué querés ser cuando seas grande? Tomás dudó. Nunca se lo habían preguntado de verdad. No sé, pero quiero ayudar, como ella. El empresario lo observó en silencio. Luego, sin apuro, abrió un cajón. Sacó una tarjeta. Dásela a tu mamá. Que venga hoy. Que use este ascensor. Que pregunte por mí. Tomás la tomó con ambas manos. Era gruesa, brillante, con letras doradas. No entendía por qué, pero sentía que algo grande estaba por pasar. Gracias, dijo. El empresario asintió. Antes de que se fuera, lo detuvo. ¿Por qué no la abriste? Tomás lo pensó un momento. Porque no era mía. Esa respuesta pareció clavarle algo en el pecho, como si hubiera recordado algo que había olvidado hacía mucho tiempo. ¿Sabes que hay personas acá arriba que abren cosas que no les pertenecen todos los días? Tomás no entendió si era un chiste, una crítica o una confesión, pero no dijo nada. El empresario lo acompañó hasta el ascensor. Antes de que se cerraran las puertas, volvió a hablar. Tu mamá ya tiene algo que muchos acá perdieron: valores. Durante el trayecto de bajada, Tomás miró la tarjeta una y otra vez. Le temblaban los dedos. Por primera vez, se sentía escuchado. Por primera vez, alguien con poder había dicho que su mamá valía algo. No sabía cómo explicarlo,
pero era como si todo lo que ella le había enseñado, por fin hubiera valido la pena. Cuando salió del edificio, el mundo seguía igual. Los autos apurados, la gente corriendo, la lluvia leve en el aire. Pero para él, nada era igual. La mochila no pesaba tanto. El frío no dolía. Tomás caminó con paso firme. No sabía cómo iba a reaccionar su mamá, pero estaba seguro de algo. Había hecho lo correcto. Mientras avanzaba entre calles mojadas, el empresario seguía en su oficina, de pie junto al ventanal. Sostenía la billetera pero no la miraba. Estaba pensando en su propia madre, en cuando era chico, en los días en que lo único que tenían era arroz, esperanza y principios. Se sentó. Abrió su computadora y escribió un correo. No era para recursos humanos, era para todo el directorio. Hoy aprendí algo de un niño que no pidió nada más que una oportunidad para su madre. Estamos contratando valores, no currículums. Y presionó enviar. Elena no entendía qué pasaba. Tenía las manos mojadas por el balde, el delantal manchado de grasa y una llamada perdida de un número desconocido en el celular. Luego, Tomás apareció, sin aliento, con los ojos brillando y una tarjeta en la mano. «Tenés que venir», le dijo. «¿Qué hiciste?» «Nada malo. Pero es importante». Ella miró la tarjeta. El nombre en letras doradas, la dirección, el título. «Presidente ejecutivo». Frunció el ceño. «¿Vos entraste ahí?» «Sí. Encontré algo. Lo devolví. Y pedí una entrevista para vos». Elena no supo qué decir. No sabía si abrazarlo, retarlo o llorar. Lo miró. Y algo en su cara le dio paz. No había trampa. Solo verdad. Media hora después, iba en colectivo, con el pelo mojado, el corazón acelerado y una blusa prestada que había guardado para ocasiones especiales. No estaba segura de encajar, pero fue igual. El viaje fue una mezcla de ansiedad y silencio. Observaba los rostros ajenos, todos en sus rutinas. Nadie parecía mirar, pero ella sentía que su mundo estaba a punto de cambiar. Tocó la tarjeta una y otra vez, como si pudiera borrar su nerviosismo con la yema de los dedos. Al llegar al edificio, mostró la tarjeta. El guardia, sin decir nada, la escoltó directo al ascensor. Piso 30. Las puertas se cerraron y se vio en el espejo. El reflejo le devolvió una mujer que había dormido poco, trabajado demasiado y soñado apenas. Se acomodó el pelo, respiró hondo y se dijo en voz baja: «No te achiques». Cuando las puertas se abrieron, la esperaban. Una secretaria amable, un té caliente, una sala de reuniones vacía y silenciosa, con vista panorámica. Y luego, él, el mismo empresario que horas antes había estado frente a Tomás. «Usted es Elena, ¿cierto?» «Sí, señor». «Tome asiento». Ella obedeció, algo rígida. Estaba acostumbrada a entrevistas incómodas, a las miradas que la juzgaban por su currículum corto y su experiencia larga. A los «la llamamos» que nunca llegaban. Su hijo me devolvió algo valioso, pero no me refiero a lo material. Me devolvió algo que pensé que ya no existía. Integridad. Elena no supo qué responder. Solo lo miraba, sorprendida, casi incrédula. Él pidió algo que nadie más me pidió jamás. Una entrevista. No para él, para usted. La mujer bajó la vista. Se sintió pequeña, como tantas veces, pero también orgullosa. «Hago lo que puedo, señor. Trabajo de lo que hay. Limpieza, cocina, cuidado de personas. Nunca tuve oportunidades grandes, pero siempre di lo mejor». El empresario la observó detenidamente. No buscaba palabras elegantes, buscaba algo más profundo. Realidad. «¿Y por qué cree que debería trabajar acá?» Ella respiró hondo. No tenía una respuesta preparada, pero tenía una verdad. «Porque no me rindo. Porque sé lo que es esforzarse por cada moneda. Y porque si me dan una oportunidad, no la voy a desperdiciar». Hubo un silencio largo, casi solemne. «Tiene razón», dijo él finalmente. «No voy a darle un trabajo, le voy a dar una oportunidad». Elena lo miró, sin entender del todo. «Empieza mañana. Departamento de logística. Capacitación incluida. Salario justo. Y posibilidades reales de crecimiento». La mujer se cubrió la boca con las manos. No era emoción, era asombro. Nadie le había dicho eso jamás. «¿Por qué hace esto?» El empresario se quedó quieto. Miró por la ventana.
Luego respondió con un susurro. Porque yo también tuve una madre como usted. Hubo un silencio que no necesitó romperse. Después de la entrevista, Elena bajó en el ascensor sola, pero ya no se sentía sola. Sentía que alguien había visto más allá de su ropa, más allá de su cansancio, más allá de todo lo que el mundo suele ignorar. Tomás la esperaba en la esquina. Cuando la vio salir, supo la respuesta sin preguntar. Se abrazaron en silencio, en plena calle, mientras el mundo seguía su ritmo. Y ella pensó, tal vez hoy empezó algo. Esa noche, el empresario no pudo dormir. Caminaba por su casa silenciosa con una copa en la mano. Pero no era por el vino, era por la inquietud. Desde hacía años, su rutina era perfecta. Decisiones rápidas, reuniones precisas, balances en orden. Pero algo había cambiado desde que ese chico lo miró a los ojos y dijo, «Quiero una entrevista para mi mamá». No dejaba de pensar en eso. Podía haber pedido dinero, podía haber pedido un celular, una beca, una bicicleta, pero no. Pidió una oportunidad, no para él, para ella. Y esa respuesta lo había dejado desnudo. Porque él, a su edad, habría elegido el dinero. De joven, había crecido en un barrio donde cada moneda se contaba. Su madre, una costurera silenciosa, crió a 3 hijos sola. Nunca pidió ayuda. Nunca se quejó. Solo les enseñó a trabajar, a no robar, a agradecer. Recordaba verla coser hasta la madrugada, con los ojos irritados y la espalda encorvada. Recordaba cómo se enojaba si él llegaba tarde, pero también cómo lo abrazaba al volver. No importaba cuánto tuvieran. Siempre enseñó dignidad. Pero en algún punto, él se había olvidado de todo eso. El lujo, el poder, los aplausos, le habían nublado el origen. Por eso, esa respuesta lo había sacudido tanto. Porque le recordó a ella, a su esencia, a lo que realmente importaba. Y en medio de la madrugada, tomó una decisión. No iba a dejar que ese momento fuera solo una anécdota. A la mañana siguiente, Elena llegó puntual, con el uniforme que le dieron, los nervios en el estómago y la cabeza llena de miedos. Pero con la espalda recta, la recibieron con respeto. Algo inusual. La llevaron al área de logística, le mostraron el lugar, le presentaron al equipo, le ofrecieron un café caliente y un espacio limpio. No lo podía creer. Durante el recorrido, notó cómo algunos la miraban con curiosidad. ¿Quién era esa mujer nueva? ¿Por qué ella? Pero Elena no se intimidó. Agradeció cada gesto. Preguntó con humildad. Escuchó con atención. Aprendía con hambre de quien sabe que no puede fallar. El coordinador del área, un hombre joven y algo escéptico, le preguntó si sabía usar computadoras. Ella negó, pero sonrió. Aprendo rápido. Él la observó un momento. Luego asintió. Mientras tanto, en el piso 30, el empresario convocó a su equipo directivo. Los reunía casi todos los lunes, pero esta vez era diferente. Hoy no vamos a hablar de números, dijo apenas entró. Los presentes lo miraron confundidos. Vamos a hablar de personas. Nadie entendía, pero escuchaban. Contó la historia completa, desde la billetera hasta la entrevista, desde Tomás hasta Elena. Cómo una madre había sido recomendada por su propio hijo, no con palabras, sino con valores. Al terminar, hubo un silencio denso. No por duda, por vergüenza. ¿Cuántos de nosotros estamos contratando gente por recomendación, por contactos, por filtros que dejan afuera a quienes más lo necesitan? Uno de los ejecutivos bajó la mirada. ¿Y si se equivocan?, preguntó otro. El empresario lo miró fijo. Entonces, será nuestra responsabilidad capacitarlos, no excluirlos. Hubo un murmullo. Nadie discutió, porque sabían que tenía razón. A partir de hoy, continuó, vamos a crear un sistema de oportunidad justa, un canal de entrada para personas sin currículum perfecto, pero con historias reales. Vamos a entrevistar a madres, padres, jóvenes y adultos que estén dispuestos a darlo todo, si alguien les da una puerta. Otro gerente levantó la mano. ¿Y los requisitos técnicos? No se eliminan, respondió. Se enseña, se acompaña. El talento no siempre se mide con diplomas. A veces se revela con coraje. Ese día, algo se quebró en la cultura de la empresa. Para bien. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real.
Elena terminó su primer turno con la cabeza llena de datos nuevos, pero también con el corazón lleno de gratitud. Había cometido un par de errores. Se le cayó una caja, confundió dos códigos, pero nadie la humilló. Le explicaron, la ayudaron, y al final del día, alguien le dijo, «Buen trabajo, mañana te espero». Esa frase, simple para cualquiera, fue inmensa para ella. Cuando salió, vio a Tomás esperándola en la vereda. Casi no hablaban, pero se entendían. «¿Cómo te fue?», preguntó él. Ella sonrió, cansada pero entera. «Me fue bien, muy bien». Él asintió, y caminaron juntos, sin decir mucho más. En algún punto, supieron que algo más grande estaba comenzando. Esa semana, todos hablaban de la nueva empleada, no porque hiciera ruido, no porque se destacara por sus habilidades técnicas, sino porque era distinta. Elena no interrumpía, no se quejaba, no fingía saber, observaba, aprendía, preguntaba solo cuando era necesario, y cuando cometía errores, los asumía con una humildad que descolocaba. El equipo, acostumbrado a una cultura acelerada y competitiva, empezó a notar su presencia de una forma inesperada. La joven de recursos humanos, Lucía, fue una de las primeras en interesarse. «¿Te puedo hacer una pregunta?», le dijo mientras tomaban café. «Claro. ¿Por qué tu hijo pidió una entrevista para vos?». Elena sonrió. No era la primera vez que lo pensaba. «Porque me conoce, sabe cuánto he luchado, y porque, aunque soy madre, nunca dejé de ser persona». Lucía se quedó en silencio. Esa frase le quedó flotando. Más tarde, en su oficina, Lucía buscó el expediente de Elena. No tenía universidad, ni cursos técnicos, solo trabajos esporádicos, limpieza, cocina, asistencia, pero también una constancia de 12 años en una misma casa, donde había cuidado a una mujer mayor hasta su fallecimiento. «Eso también es una carrera», susurró Lucía. Elena trabajaba con una mezcla de nerviosismo y entrega. Tenía miedo de equivocarse, pero más miedo de no intentarlo. Cada proceso nuevo era un reto, y cada explicación, un aprendizaje. Los más jóvenes al principio la miraban con distancia, luego con sorpresa, y pronto, con respeto. Uno de los empleados más antiguos, Jorge, la observaba en silencio. Él ya estaba acostumbrado a ver gente pasar por el área sin pena ni gloria, pero había algo en Elena que lo desconcertaba. «¿Te ofrecieron este trabajo por caridad?», le preguntó un día, directo. «No», respondió ella sin dudar. «Me lo gané con la honestidad de mi hijo». Jorge no dijo nada. Solo asintió, bajó la mirada y siguió trabajando. A la semana siguiente, fue él quien la defendió cuando alguien criticó su lentitud. «Prefiero a alguien que pregunte antes de romper algo», dijo. Mientras tanto, el empresario seguía bajando al piso de logística, algo que antes no hacía. La gente murmuraba cuando lo veían pasar, pero él no buscaba impresionar. Quería ver a Elena en acción, ver si su instinto había sido correcto, y cada vez que la observaba, lo confirmaba. La vio ayudar a una compañera sin que nadie se lo pidiera. La vio quedarse 10 minutos extra para dejar todo ordenado. La vio limpiarse las manos antes de saludar. Un día se acercó. «¿Cómo se siente?». «Cansada, pero agradecida». «¿Tiene alguna sugerencia?». Elena lo pensó un momento. «Sí, que alguien escuche a los nuevos. A veces no necesitamos respuestas, solo que alguien nos mire de verdad». Él asintió. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo, «¿Le puedo contar algo?». «Claro. Yo también tuve miedo la primera vez que entré a una oficina así. Venía de la calle. No tenía apellido ni respaldo. Solo hambre y ganas. Y una señora como usted me enseñó a no rendirme». Elena lo miró con atención. No era un discurso. Era una confesión. ¿Y ella qué hacía? Cosía, hasta que las manos se le rompieron. Pero nunca se quejó. Elena sonrió. No por ternura, por entendimiento. Entonces sí, me conoce. Ese viernes recibió su primer pago. No era una fortuna, pero era justo, limpio, suyo. Guardó el sobre con cuidado y fue a buscar a Tomás a la salida de la escuela. Él la vio desde lejos. Corrió. La abrazó como si no la hubiera visto en años. «¿Cómo te fue?». «Me pagaron», dijo, y le mostró el sobre. «¿Y qué vamos a hacer?». «Lo primero, comer algo rico. Y después,
Comprar esa mochila nueva que tanto necesitas. Él sonrió, pero antes de responder, dijo algo que la hizo llorar. Estoy orgulloso de vos, mamá. Esa noche, mientras comían pizza de verdad, no sobras ni ofertas del día, Elena supo que algo había cambiado. No solo en su vida, en su hijo, en su forma de caminar por el mundo. Y sin saberlo, ya estaba empezando a inspirar a otros. En la empresa, algo se empezó a mover. No de golpe, no con anuncios rimbombantes. Fue más sutil, pero se notaba. Lo que comenzó como una decisión emocional del CEO, pronto se convirtió en un nuevo protocolo. El programa de Oportunidad Justa. Cada semana llegaban currículums sin experiencia formal, sin contactos, sin títulos, pero con cartas escritas a mano, con historias reales, con ganas. Elena fue la primera, pero no la última. Llegó Rubén, un padre desempleado que había dejado de buscar trabajo por vergüenza. Llegó Fátima, una mujer migrante con una hija discapacitada. Llegó Franco, un joven que salió de un hogar y nunca había tenido una entrevista sin prejuicios. Lucía, la encargada de RRHH, fue la encargada de entrevistarlos. Al principio dudaba, luego se conmovía. Después, los contrataba. Cada historia traía algo más que un nombre. Traía un espejo, una verdad incómoda. ¿Cómo nunca pensamos en esto antes?, le preguntó un día al CEO. Porque confundimos mérito con privilegio, respondió él. Mientras tanto, Elena seguía con lo suyo. Puntual, callada, responsable. Pero ahora también era guía. Los nuevos llegaban y la buscaban con la mirada. Ella no era jefa, pero era referente, porque sabían que ella también había llegado por la puerta lateral. No por la recomendación de alguien, sino por el valor de ser quien era. Una mañana, Rubén se acercó a ella, temblando. Me dieron el trabajo, pero tengo miedo de arruinarlo. Eso significa que te importa, le dijo Elena. Y eso ya te hace distinto. En la sala de descanso, los comentarios empezaron a cambiar. Al principio eran cínicos. Seguro es otro experimento que se les va a ir de las manos, decían algunos. Pero con el tiempo, las miradas también cambiaron. Elena no solo hacía bien su trabajo, escuchaba, ayudaba, y sobre todo, no se victimizaba. Venía de abajo, pero no pedía lástima, pedía respeto, y lo ganaba. Un día, el gerente de logística se topó con el CEO en el ascensor. ¿Realmente cree que esto es sostenible?, preguntó con sinceridad. Creo que es lo correcto. Y lo correcto, con compromiso, siempre encuentra forma. No era una respuesta teórica, era convicción. En una reunión del equipo, el CEO expuso datos. La productividad había subido, la rotación había bajado, y la moral interna había mejorado. Pero más allá de los números, había algo que no se podía medir: la dignidad. Estamos contratando seres humanos, no solo empleados, dijo. Y eso se nota. Elena, sin saberlo, había encendido una chispa, una pequeña revolución silenciosa. Lucía propuso un encuentro mensual de historias de origen, una ronda donde cada nuevo empleado pudiera contar su historia. Al principio fue raro, luego catártico. Franco habló de su paso por hogares y su miedo a los ascensores. Fátima contó cómo había cruzado la frontera para darle futuro a su hija. Rubén confesó que casi se quita la vida antes de recibir la llamada de Lucía. Y todos lloraron, porque se reconocieron. Al final del encuentro, Elena habló. No estamos acá por suerte. Estamos porque alguien creyó. Ahora, nosotros tenemos que demostrar que no se equivocaron. La sala aplaudió. Pero más que aplausos, hubo miradas de respeto. Desde Recursos Humanos, Lucía propuso incluir mentores informales, personas que, sin tener cargo, pudieran acompañar a los nuevos en su proceso. El primero fue Jorge, el escéptico, y la segunda fue Elena. Yo no tengo estudios, dijo ella. Tenés algo mejor. Experiencia de vida, respondió Lucía. Y así, sin buscarlo, Elena empezó a formar a los nuevos no con manuales, sino con ejemplos, con presencia, con humanidad. Una tarde, mientras ordenaba un depósito con Franco, él le dijo: «Nunca nadie me miró como vos me mirás cuando te explico algo, como si de verdad valiera». Ella sonrió. «Porque valés, siempre valiste. Solo faltaba que alguien te lo dijera».
Cuando Franco llegó a su primer día, no sabía qué esperar. Tenía 22 años, pero se sentía como un niño. Su vida había sido una sucesión de puertas cerradas, hogares temporales, escuelas que lo expulsaban, entrevistas donde lo juzgaban antes de hablar. Esta era su primera oportunidad real. Temblaba mientras firmaba los papeles. Lucía lo acompañaba, sonriendo con amabilidad, pero él apenas podía sostener la lapicera. «Tranquilo», le dijo. «Acá no venís a demostrar que valés. Venís a trabajar. Y eso lo vas a ir aprendiendo». Franco asintió. Guardó el contrato como si fuera un trofeo. Elena lo estaba esperando en el área. Le habían dicho que ella sería su mentora. Al verla, se sintió menos solo. «¿Cómo estás?», le preguntó. «Con miedo». «Bien. El miedo nos hace atentos, pero lo vamos a transformar en confianza. Paso a paso». Y así comenzó su primer turno. Le enseñaron a usar el sistema de inventario, a mover los carros con cuidado, a etiquetar las cajas correctamente. Al principio todo parecía complicado, pero Elena no lo apuraba. Iba a su ritmo. A media mañana, Franco se equivocó y volcó una caja con productos. Se quedó paralizado. Esperaba un grito, una mirada de desprecio. Pero Elena solo dijo: «Lo importante no es no equivocarse. Lo importante es qué haces después». Lo ayudó a juntar todo. Le mostró cómo se corrige. Y siguieron. Ese gesto cambió algo en él. Más tarde, cuando fueron a almorzar, se sentaron en una mesa apartada. Franco no era de hablar mucho, pero con Elena se animó. «¿Cómo llegaste vos acá?». Ella sonrió. «Mi hijo encontró una billetera». Franco frunció el ceño. No entendía. La devolvió sin abrirla y pidió una entrevista para mí. No pidió dinero, no pidió premio, solo una oportunidad. Franco se quedó en silencio. «Nunca nadie pidió algo así por mí», susurró. «Entonces es tu turno. Pedí por vos mismo, no con palabras, con actos». La tarde pasó más rápido. Franco cometió más errores, pero cada vez se corregía más rápido también. Tomaba nota, escuchaba, no renegaba. El encargado del área, Jorge, lo miraba de reojo. Al final del día se acercó. «Buen trabajo hoy». Franco abrió los ojos. «¿En serio?». «Sí. No perfecto, pero comprometido. Eso es lo que vale». Era la primera vez que un adulto le decía eso sin burlas ni segundas intenciones. Al terminar el turno, Lucía fue a verlo. «¿Cómo te sentís?». «Como si hoy empezara mi vida de verdad». Salió del edificio con los ojos húmedos. No por tristeza, por alivio. Caminó sin rumbo durante un rato. Luego compró una hamburguesa con lo poco que tenía. Era la primera que comía sin culpa, sin ansiedad. Esa noche, escribió algo en una libreta vieja. «Hoy alguien confió en mí, y yo también empecé a confiar en mí mismo». Pasaron los meses, y lo que empezó como una excepción se convirtió en un ejemplo. El programa Oportunidad Justa ya tenía nombre, estructura y resultados. No era un experimento. Era una política real, y estaba dando frutos. Franco ya no era el chico tímido que volcaba cajas. Ahora explicaba procesos a los nuevos. Rubén propuso una mejora en el sistema de inventario que optimizó tiempos. Fátima, que había llegado sin saber leer un plano, ahora lideraba una microzona del depósito. Pero lo más notable no era lo técnico, era el ambiente. Antes, los silencios en el área de logística eran densos, cada quien a lo suyo. Ahora había saludos, reuniones breves, aplausos espontáneos cuando alguien lograba algo difícil. Elena seguía sin pedir nada, pero todos sabían que ella había sido la chispa. Un día, Lucía se acercó al CEO. «¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto?». «¿Qué?». «Que sin decirlo, esta gente está enseñándole al resto lo que olvidamos, que el trabajo puede ser un lugar de dignidad, no solo de esfuerzo». El CEO asintió. Ya no era el mismo. Había cambiado su forma de entrevistar, de observar, de decidir. Ahora miraba a las personas, no solo a los perfiles, y ese cambio se sentía. Jorge, el empleado más escéptico, un día lo dijo sin rodeos. Hace años que no veía a la gente entrar con ganas. Un viernes se organizó una jornada interna, una especie de encuentro donde distintos sectores compartían ideas, sugerencias y, por primera vez, historias. Franco fue uno de los que habló. Subió con las manos transpiradas.
pero su voz fue firme. No sabía lo que era sentirme útil. Acá aprendí que el trabajo también puede ser familia. Rubén relató cómo su hija lo había abrazado fuerte el día que volvió con su primer recibo de sueldo en años. Fátima contó que estaba aprendiendo español en las noches, porque ahora quería crecer. Y cuando llegó el turno de Elena, no necesitó presentación. Yo solo hice lo que me enseñó mi hijo, creer en lo correcto. No sé manejar sistemas, no sé inglés, pero sé escuchar, sé trabajar, y sé lo que cuesta levantarse cada día con esperanza. La sala se puso de pie. Nadie aplaudía un cargo. Aplaudían una transformación real. Después de la jornada, el CEO se quedó solo en su oficina. Miró por la ventana y se permitió llorar. No por tristeza, por alivio, porque entendía que todo lo que había construido por fin tenía sentido más allá de las cifras. Su empresa ya no era solo un negocio. Era un espacio donde alguien como Elena podía cambiar la cultura con una sola palabra: oportunidad. Después de todo lo vivido, el CEO sabía que no bastaba con inspirar. Había que institucionalizar el cambio, transformarlo en sistema, en política. Lo llamó Sistema de Inclusión Progresiva, y lo lanzó con 3 pilares fundamentales: evaluación por potencial, entrevistas enfocadas en historias, no solo en logros académicos o laborales, mentoría interna. Cada nuevo ingreso sería acompañado por alguien con experiencia real, no un gerente, sino un par. Formación humana continua, talleres mensuales sobre empatía, comunicación y escucha activa. El equipo de recursos humanos tuvo que adaptarse. Al principio hubo resistencia. Algunos no entendían por qué debían priorizar a personas sin experiencia. Otros temían que el nivel de productividad bajara. Pero el tiempo les cerró la boca y les abrió los ojos. En 6 meses, los equipos mixtos, con personas del nuevo programa y empleados tradicionales, mostraron mayor cohesión, menos rotación y mejores resultados en métricas de ambiente laboral. Un día, un ejecutivo que al principio había criticado el proyecto entró en la oficina del CEO con una hoja. Esta chica entró hace 3 meses. Nunca había trabajado en una oficina. Hoy lidera el equipo de soporte. El CEO sonrió. ¿Y qué aprendiste? Que cuando dejas de mirar el currículum, ves a la persona. La empresa empezó a recibir correos, cartas y mensajes de familiares de los nuevos ingresantes. Gracias por ver lo que nadie quiso ver. Ahora mi hijo se despierta con ganas. Mi mamá volvió a sonreír. Eran frases simples, pero pesadas, cargadas de sentido. Incluso medios locales se interesaron. Una billetera cerrada que abrió cientos de puertas, decía uno de los titulares. El impacto había superado los muros de la compañía. Elena, sin buscarlo, se convirtió en embajadora del nuevo sistema. Participaba de las jornadas de inducción, no como directiva, sino como testimonio vivo. Contaba su historia con la voz temblorosa pero firme. No sé de empresas, pero sé de segundas oportunidades, y eso es lo que están construyendo acá. Un lugar donde lo humano no es una amenaza, sino un recurso. Un día, en una de esas jornadas, Tomás fue invitado a hablar. Ya era un adolescente, más alto, más seguro. Subió al escenario sin libreta. Ese día que encontré la billetera, no sabía que iba a cambiar tanto. Solo pensé en hacer lo correcto. Pero ahora entiendo que lo correcto no es solo devolver algo. Lo correcto es pedir lo justo. Y eso hice por mi mamá. Miró al público. Hoy ella trabaja, tiene dignidad, tiene voz. Y yo, tengo orgullo. El aplauso fue largo. No era por el gesto, sino por todo lo que ese gesto había generado. El CEO se acercó a Tomás al final. Gracias por haber dicho esa palabra ese día. ¿Cuál? Entrevista. Ambos rieron. En paralelo, las empresas vecinas empezaron a preguntar. Algunas copiaron el modelo, otras pidieron capacitaciones. El cambio era contagioso, pero nada de eso habría sido posible sin voluntad, sin decisión, sin alguien que diga, basta de contratar clones con traje. Un día, en una reunión anual, el CEO resumió todo con una sola frase. Antes buscábamos gente perfecta para nuestros procesos. Hoy adaptamos nuestros procesos para recibir personas reales. Y eso cambió todo. Fue Lucía quien tuvo la idea. Después de un año desde que todo comenzó, propuso organizar un evento interno para homenajear el programa Oportunidad Justa
y reconocer públicamente a quienes lo hicieron posible. El CEO aceptó sin pensarlo. No era una entrega de premios común. No habría trofeos dorados ni discursos ensayados. Sería una celebración de humanidad. La sala se llenó. Empleados, familias, algunos clientes, medios locales. Las luces eran cálidas, la decoración sencilla, pero el ambiente era distinto. Se respiraba respeto. La primera en hablar fue Elena. Subió al escenario con el uniforme que tanto había dignificado. No estoy acá por ser especial. Estoy porque alguien me vio. Y eso fue todo lo que necesité. Ser mirada sin prejuicio. Contó cómo su vida cambió. No solo por el trabajo, sino por sentirse parte de algo. Cómo ahora ayudaba a otros a creer en sí mismos. Y cómo su hijo le enseñó lo más importante, que la honestidad también abre puertas. Después habló Franco, luego Rubén, luego Fátima. Cada uno compartió su viaje, sus miedos, sus errores, sus logros. Cada palabra era un puente. Y entonces llamaron a Tomás. Subió con vergüenza. Ya no era un niño, pero seguía teniendo esa humildad intacta. Tomó el micrófono y dijo: «Yo solo devolví una billetera cerrada. Nunca imaginé que eso iba a abrir tantas cosas. Lo hice porque mi mamá me enseñó a no tocar lo que no es mío, y porque sabía que ella merecía algo mejor». El CEO se acercó. Le entregó un diploma simbólico. Pero más que eso, le agradeció en voz alta, frente a todos. «Gracias por recordarnos qué es lo esencial». La sala se puso de pie. No era un aplauso por cortesía. Era una ovación, una descarga emocional colectiva. Después del evento, mientras la gente se saludaba y compartía abrazos, Tomás y Elena se sentaron en un rincón. Estaban en silencio. No necesitaban hablar mucho. «¿Estás orgullosa?», preguntó él. «Estoy viva, Tomás. Y eso es gracias a vos». Él le tomó la mano. Ninguno de los dos lloró, pero ambos sintieron algo muy profundo. Habían hecho historia. No con un acto heroico, con un acto justo. El CEO caminaba entre los grupos, escuchando frases, recogiendo gestos. Lucía se le acercó. «¿Salió como esperabas?». «Mucho más. Esto no es un acto institucional. Es una muestra de lo que somos capaces de cambiar cuando dejamos de mirar solo hacia arriba. ¿Y ahora? Ahora tenemos que sostenerlo, porque lo difícil no es cambiar, es no volver atrás». Esa noche, la historia salió en la televisión local. Una periodista resumió así el espíritu del encuentro. Un niño, una billetera cerrada y una empresa que decidió abrir los ojos. Una historia mínima que se volvió inmensa. Con el evento terminado y las luces apagadas, el eco de las palabras seguía vivo. En las semanas que siguieron, muchas cosas cambiaron, pero otras se mantuvieron igual, y eso era bueno. Franco siguió trabajando, pero ahora también estudiaba. Fátima fue invitada a dar charlas sobre inclusión en otras empresas. Rubén logró que su hija accediera a una beca gracias a la estabilidad económica que por fin tenía. ¿Y Elena? Elena siguió llegando temprano, saludando a todos con una sonrisa tímida y enseñando con el ejemplo. Un día, mientras tomaban café, Lucía le dijo: «¿Sabes que hay gente que te admira como si fueras una especie de leyenda?». Elena soltó una risa suave. «No soy leyenda. Soy trabajadora. La diferencia es que ahora me ven». Ese era el verdadero mensaje. No se trataba de heroicidad. Se trataba de visibilidad, de respeto, de oportunidades reales. Y del otro lado, el CEO, en su oficina, escribió algo en su cuaderno personal. No era para redes sociales, ni para discursos. Era solo para él. No fue una política. Fue una decisión humana. Y todo comenzó con un niño que no quiso quedarse con lo que no era suyo. No hubo placas, no hubo estatuas, ni siquiera una foto enmarcada. Pero el legado ya estaba ahí, silencioso, cotidiano, inconfundible. Cada vez que alguien nuevo entraba por esa puerta sin traje, sin experiencia, sin contactos, estaba caminando sobre un puente invisible que otros habían construido. Elena seguía siendo Elena, pero ya no era la señora de logística. Ahora era la que cambió la cultura, sin quererlo, sin buscarlo. Una tarde, una pasante se le acercó. «¿Es cierto que todo empezó por su hijo?». Elena asintió. «¿Y usted qué hizo?». «Trabajé», respondió. «Con dignidad, con paciencia, con ganas.
Ese era el mensaje que dejaba. No hacía falta gritar para transformar, solo persistir. Tomás ya era casi un adulto, pero seguía yendo a buscarla algunos días. A veces se quedaba charlando con Franco, o ayudando a Rubén a cargar cajas. Lo hacía sin que nadie se lo pidiera. El CEO lo notó un día. ¿Querés trabajar acá? Todavía no. Primero quiero estudiar. Pero un día sí. ¿Por qué? Tomás sonrió. Porque sé que acá lo que importa no es de dónde venís, sino lo que traes adentro. El CEO no respondió. Solo le dio una palmada en el hombro. Sabía que eso era exactamente lo que todos necesitaban recordar. Era un día como cualquier otro. O eso parecía. Elena llegó temprano, como siempre. Saludó al guardia con una sonrisa. Subió por las escaleras, como le gustaba hacer para despertar las piernas. Se ató el delantal, se acomodó el cabello y respiró hondo. Pero algo era distinto. Había un silencio raro. No el silencio del trabajo enfocado, sino uno tenso, expectante. Nadie la miraba directamente. Jorge, que solía estar refunfuñando en voz baja, estaba demasiado sonriente. Entonces se le acercó. «Hoy se cumple un año desde tu primer día», dijo, bajando un poco la voz. Elena lo miró sin entender. Y queremos agradecerte». Ella frunció el ceño. No sabía qué responder. Pero en ese momento se abrieron unas cortinas improvisadas hechas con cajas recicladas y apareció un cartel pintado a mano. «Gracias, Elena, por cambiar más que turnos». La emoción la golpeó sin aviso. Fátima trajo una caja con empanadas hechas por su propia hija. Rubén repartía tarjetas impresas con frases simples. «Gracias por abrirnos la puerta. Gracias por no bajar la mirada. Gracias por ser vos». Franco, con una mezcla de nervios y orgullo, colgó en la pared una foto enmarcada de Elena, al lado de un cartel que él mismo había dibujado. Una sola palabra: humanidad. Ella se tapó la boca. No podía hablar. Nunca pensó que el día que más miedo había sentido en su vida, su primer día, iba a convertirse en un símbolo para los demás. Lucía bajó con una torta sencilla, decorada con la palabra gratitud en glacé. «No sabes lo que sembraste», le dijo mientras la abrazaba, «ni lo que cosechaste». El CEO apareció en ese momento. Bajó sin protocolo, sin equipo de comunicaciones, sin blazer. Solo él. Se acercó, pidió silencio y habló mirando a todos. «Hoy no es un aniversario de Elena, es un aniversario de todos, porque el día que Elena entró por esa puerta, nosotros cambiamos. Dejamos de ser solo una empresa, empezamos a ser una comunidad». Luego sacó una carpeta y se la entregó a Elena. Ella la abrió. Era un documento firmado por el directorio. A partir de ese día, el programa Oportunidad Justa pasaba a ser política permanente, con presupuesto, equipo y espacio de formación propio. «Tu historia se convirtió en política pública interna», dijo el CEO. «No todos pueden decir eso». Elena no lloró, pero sus ojos hablaban. Uno por uno, sus compañeros se acercaron a abrazarla. Cada abrazo tenía un peso distinto. Franco le dijo: «Me cambiaste la vida». Fátima le susurró: «Ahora creo que valgo». Jorge, el más duro, le apretó la mano sin decir nada. Pero esa mano apretada decía todo. Más tarde, al terminar el turno, Elena salió por la puerta principal. Tomás la esperaba con una flor. «¿Te dijeron feliz aniversario?» «Sí», respondió ella, agotada pero radiante. «Pero yo no hice nada especial». «¿Cómo que no? Solo fui yo». Tomás la abrazó fuerte. «Justamente por eso, mamá, porque fuiste vos, y eso cambió todo». Se quedaron sentados en la vereda, comiendo una media luna y mirando a la gente pasar. Nadie los reconocía. Nadie sabía que esa mujer y ese chico habían cambiado la cultura de una empresa, y quizá de una ciudad, con un gesto invisible. Pero ellos sí lo sabían, y eso bastaba. Imagina que vas caminando por la calle. En la entrada de un edificio enorme ves una billetera. Está cerrada. La levantás. Está pesada. La abrís. Tarjetas, billetes grandes, documentos de un nombre que no conoces. No hay nadie alrededor. Nadie te ve. ¿Qué haces? Tomás tenía 11 años. Nadie le dijo qué hacer. Nadie lo estaba mirando. No lo filmaron. No lo aplaudieron. No lo recompensaron al principio. Y sin embargo, lo hizo.
Devolvió una billetera sin mirar lo que había adentro. Y cuando le ofrecieron dinero, pidió una entrevista. No para él, para su mamá. ¿Podés imaginar el nivel de conciencia que necesitas para hacer eso a esa edad? Ahora te pregunto a vos, ¿qué hubieras hecho? ¿La devolvés? ¿La abrís? ¿Te la quedás? ¿La pasás de largo? Tal vez pensás, yo también la hubiera devuelto. Pero la pregunta real no es esa. La pregunta verdadera es, ¿a quién le darías una oportunidad si tuvieras el poder? Porque el gesto de Tomás no fue devolver una billetera. Fue usar ese momento para abrirle una puerta a alguien que el sistema nunca miraba. Todos los días vemos injusticias, gente invisible, personas que trabajan el triple para llegar a la mitad, historias que no caben en un currículum. Y muchas veces decimos, yo no puedo hacer nada. Tomás demostró que sí. Elena demostró que sí. Una empresa entera cambió por un gesto. Entonces, ¿qué podrías cambiar vos con una decisión? La historia comenzó en una esquina, con una billetera caída y un chico con principios. Pero lo que nadie vio venir fue la ola. Porque mientras en la empresa se celebraban cambios, algo más grande empezaba a moverse fuera. Una docente de una escuela pública vio la historia en un video viral. Lo compartió con su curso de ética. Sus alumnos debatieron. Uno de ellos levantó la mano. ¿Podemos invitar a Tomás? La invitación llegó por correo. Tomás fue. Se sentó frente a 30 adolescentes y les habló sin PowerPoint ni discurso. Solo pensé en lo que no quería que mi mamá siguiera viviendo. Hubo silencio, luego aplausos y luego preguntas. Muchas, como si necesitaban permiso para creer en algo distinto. Una periodista de radio también se enteró. Hizo una nota, luego otra. Después vino un documental. Lo que nadie vio venir fue que una acción tan simple encendiera tantas luces. Un banco copió el programa de contratación. Una universidad creó una beca con el nombre de Elena. Un municipio propuso una política laboral basada en el caso. Pero lo más poderoso no fue lo institucional. Fue lo personal. Una mujer escribió en redes, vi la historia con mi hijo. Cuando terminó, me abrazó fuerte y me dijo, quiero ser como ese nene. La historia se multiplicó en lugares que ni Tomás, ni Elena, ni el CEO imaginaron. Pero no se trataba de fama, ni de likes. Era algo más profundo. Esperanza restaurada. Porque ver que algo bueno puede provocar un cambio real, nos vuelve a conectar con lo mejor que tenemos, el deseo de justicia. Tomás creció con la sensación de que su madre era invisible. No porque no estuviera, sino porque el mundo no la veía. La veía él, claro. La veía pelear con cuentas, la veía buscar trabajo sin recibir respuestas, la veía llorar a escondidas en la cocina mientras creía que él dormía, y la amaba con una fuerza que no sabía cómo expresar. Hasta que un día, la vida le dio una billetera. No lo pensó mucho. Fue como un impulso, como si todo lo que había vivido lo empujara a hacer lo correcto, devolverla, y pedir algo distinto, que miraran a su mamá. Hoy, años después, ya no le dicen el chico de la billetera, le dicen Tomás. Y él aprendió a caminar con ese nombre, sin necesidad de fama, pero con la responsabilidad de un gesto que marcó muchas vidas. Estudia psicología. Dice que quiere entender la mente humana, para ayudar a los que se sienten chiquitos en un mundo enorme. Dice, cada tanto vuelve a la empresa donde todo comenzó. Visita a su madre, ahora jefa de área. Charlan con los nuevos ingresantes. Algunos no conocen la historia completa, pero lo miran con respeto, sin saber por qué. Una tarde, una joven le preguntó, ¿de verdad cambiaste todo con una palabra? Tomás sonrió. No, cambiamos todo entre varios. Yo solo hice lo primero. Después, los demás siguieron. Y eso es lo que importa. El hijo de la mujer invisible, hoy, es un faro para muchos. Pero para él, todo sigue siendo igual de simple. Hacer lo justo, aunque nadie esté mirando. En recursos humanos, hay una pila de currículums que nunca se leen. No es porque no lleguen a tiempo. No es porque estén mal escritos. Es porque no tienen lo que el sistema aprendió a buscar. Experiencia comprobable, estudios certificados, referencias influyentes. Pero, ¿y si ese no fuera el verdadero currículum? El de Elena nunca dijo que sabía consolar a un hijo sin palabras, que podía levantarse a las 5 después de dormir 3 horas, que resolvía problemas sin tener a quién llamar.
Nunca dijo que había sobrevivido a años de silencios laborales, a entrevistas en las que no pasaba de la recepción, a jefes que ni la miraban a los ojos. Su currículum era la vida. Y eso, hasta ese momento, no contaba. Hasta que alguien, un niño, una palabra, una decisión, obligó a mirar distinto. Hoy, la empresa tiene una nueva sección en los formularios de ingreso. Contanos tu historia. No tus títulos, no tus cursos, tu historia. Ahí, Rubén contó que crió a su hijo solo desde los 20. Fátima escribió que cruzó un continente sin hablar el idioma. Franco describió cómo se acostumbró a que nadie esperara nada de él. Esos datos no salen en diplomas, pero construyen carácter, resistencia, empatía. Ahora saben que el mejor talento, a veces, no viene con papeles, viene con cicatrices y con ganas. Y ese es el currículum que importa. Durante años, cientos de personas pasaron frente al mismo edificio. Algunos lo miraban con admiración, otros con resignación, muchos con miedo. Era un símbolo de lo inalcanzable. Oficinas brillantes, trajes caros, filtros invisibles. Pero nadie pensaba en tocar la puerta. No porque estuviera cerrada, porque parecía no ser para ellos. El día que Elena entró, esa percepción cambió. No la derribó, no la forzó, solo la cruzó. Y al hacerlo, hizo que otros la vieran distinta. Franco lo dijo en una charla. La puerta siempre estuvo ahí, pero nosotros pensábamos que era una pared. Hoy, esa puerta ya no impone. Ahora invita. Tiene un cartel que dice: entra con lo que tenés. Acá se valora lo que sos. Un pequeño gesto simbólico, pero inmenso en significado. Ya no hay dos recepciones, una para ejecutivos y otra para personal operativo. Todos entran por el mismo lugar, porque el respeto no necesita jerarquías. Tomás lo explicó una vez a un grupo de jóvenes. A veces no hay que construir nuevas puertas, solo hay que abrir las que ya estaban y avisar que se puede pasar. En la ciudad, otras empresas empezaron a hacer lo mismo, no por obligación, por inspiración, porque una cultura no se cambia por decreto. Se transforma cuando alguien se anima a dar el primer paso. Era sábado. Tomás volvía caminando a casa después de dar una charla en una escuela. Iba solo, con su mochila y unos apuntes. Pasó por esa esquina, la misma donde había encontrado la billetera. Se detuvo. Nada había cambiado en el lugar. El mismo cordón de la vereda, la misma baldosa floja, la misma puerta giratoria del edificio. Pero todo dentro de él era distinto. Se agachó, miró el suelo, como si esperara volver a verla. No estaba claro, pero en su mente la billetera seguía ahí, cerrada, intacta, y él, una vez más, la levantaba. Recordó el peso en su mano, el momento en que supo que podía hacer algo más que devolver. Podía pedir, no para él, para alguien que merecía ser vista. Miró hacia el edificio. Sabía que adentro seguía trabajando su mamá, que había ayudado a crear algo nuevo, que ahora muchas personas caminaban por esos pasillos sin sentirse intrusas. Tomás respiró hondo, cerró los ojos, y por un instante fue ese chico otra vez, el que no dudó, el que eligió el camino más difícil, el que cambió una estructura sin quererlo. Cruzó la calle, esta vez sin prisa, sin miedo, sin peso. La historia no empezó con una billetera, empezó con una decisión, y las decisiones correctas no siempre cambian el mundo, pero sí pueden cambiar uno. Y a veces, eso alcanza para cambiar miles. Una palabra, solo una. No fue dinero, no fue gracias, no fue perdón, fue entrevista. Eso fue lo que pidió Tomás cuando le ofrecieron una recompensa. Y esa palabra cambió todo. No por mágica, no por grandiosa, sino porque fue justa, fue clara, fue valiente. Esa palabra transformó la vida de su madre, que pasó de ser invisible a ser líder. Cambió la estructura de una empresa que rediseñó su forma de contratar. Tocó a compañeros que antes no se hablaban. Llegó a escuelas, medios, políticas públicas. Despertó conciencias. Inspiró decisiones. Pero no fue solo la palabra. Fue el gesto detrás, la intención, el deseo de justicia. Y eso nos deja una pregunta que ya no podemos evitar. ¿Qué palabra vas a decir vos cuando te toque decidir? Puede que nunca encuentres una billetera. Puede que no te filmen.
Puede que nadie lo sepa, pero vas a tener ese momento, ese segundo en que podrías elegir para vos o para otro, y ahí, el mundo no va a cambiar por completo, pero el de alguien sí, porque no hacen falta gestos heroicos, no hace falta tener poder, solo hace falta mirar al otro como alguien que merece, como hizo Tomás, como hizo Elena, como ahora podés hacer vos. No sabemos tu historia, pero sí sabemos esto. Alguien, en algún momento, necesita que vos elijas la palabra correcta. Ojalá cuando llegue ese día, te acuerdes de esta historia. Porque lo más increíble de todo esto es que empezó con una billetera cerrada y terminó con un mundo un poco más abierto.